Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto Carlos de Taller ADC Architecture Office. Arquitecto, muy buen día. Hola, buenos días, Abraham, ¿cómo están? Encantado de estar por acá. Por favor, Gracias. arquitecto, platícanos en qué parte del mundo nos encontramos el día de hoy. Estamos en Veracruz, estamos muy cerca del centro del puerto de Veracruz y este restaurante está prácticamente sobre la playa, tiene un sistema estructural de pilotes y les vamos a platicar un poco de la remodelación que hicimos hace algunos meses. Es una remodelación completa. Les vamos a compartir algunas imágenes del antes. ¿Cuáles fueron los principales retos de construir aquí? Mira, el primer reto es primero entender un poquito lo que buscaba el chef, que al final del día pues es un proyecto comercial, a diferencia de algo habitacional, y entonces era un poquito entender lo que él necesitaba, también entender la necesidad del usuario. Y la otra parte que platicábamos es esta necesidad de adaptarnos un poco a las condiciones de Veracruz, ¿no? Las inclemencias, la oxidación. ¿Cuáles son esas condiciones especiales de Veracruz? Una alta oxidación. Veracruz sabemos que está entre el lugar 2, 3 de los más salitrosos del mundo, y entonces eso te obliga a utilizar pocos materiales que puedan tener un desarrollo de vida óptimo sin tanto mantenimiento, y es un poco lo que estábamos buscando aquí. Al estudiar un poco lo que quería el chef en su cocina, que es una cocina muy auténtica, donde todos los productos son más orgánicos, el proceso es mucho más orgánico, pues también buscábamos que hubiera un cierto match con los materiales propuestos y con el mismo proyecto. Originalmente este proyecto era demasiado hermético y lo que estábamos buscando era que se convirtiera en algo mucho más abierto. Y también una parte importante es poder utilizar este espacio o darle vida a este espacio, que es pues ahora sí que es la parte pública, ¿no? del restaurante. Esta zona por las tardes está llena de mucha gente que viene a patinar, correr, caminar, y entonces también buscamos un poco eso, ¿no? Meter un poco de vegetación, estos elementos donde pudieras llegar y fueran un poco más amigables hacia el restaurante, ¿no? Que no te recibiera directamente la fachada. Ok. Toda esta vegetación le da una escala muy doméstica, ¿verdad? Sí, Sientes como si estuvieras entrando, no sé, a una tienda de decoración de interiores, como que me da esta sensación de calidez, exactamente, ¿verdad? esa es la palabra, ¿no? Yo creo que lo que buscábamos aquí era tener una mayor calidez, un recibimiento mucho más cálido y ameno hacia el cliente, ¿no? Trabajamos mucho con un proveedor de aquí de Veracruz que nos ayudó en el proceso de escoger la vegetación, el tipo de macetas, y ya con el proyecto arquitectónico fuimos adecuando y buscando dónde poner estos puntos de vegetación, ¿no? Se siente muy agradable. Gracias. Interesante la estructura original, ¿verdad? O sea, una cosa Mira, aquí hay algo geométrica. bien curioso, Ujú. porque al principio todo esto estaba muy hermético. Realmente esta estructura que ves aquí, que es del logo, no existía, sino era realmente como estas dos, digamos, como elementos que estaban apostados del lado izquierdo y derecho del restaurante, con un logo muy convencional. Y lo que buscamos con el proyecto, aunado con lo que se buscaba en la cocina, era como romper esta parte tradicional, buscar materiales originales y también romper un poquito el estigma de este restaurante que originalmente era muy hermético. Entonces lo que decidimos hacer fue, eh, digamos, de alguna manera descomponer la fachada, dejar ver sus materiales originales. De hecho, si se fijan, ahí aparecen esas marcas que son de la construcción original. Los quisimos dejar como parte del vestigio
le digo yo como una parte de la arqueología arquitectónica y que se convirtiera como parte de la fachada. Si al principio esto con los clientes pues sí causaba un poquito ahí de extrañeza porque de repente lo que te recibe pues, es el material, ¿no? Quitas el repello, la pintura y dejas el material puro, que es lo que te está recibiendo, ¿no? Los tabiques, la mampostería. De ahí trabajamos mucho con el concreto aparente, estas molduras al inicio, este gesto que hicimos también en el desnivel, pues fue un poquito también buscando ya esta descomposición y esta autenticidad del material puro, ¿no? Si se fijan, la base de las macetas que tiene este concreto se va descomponiendo y aquí es algo muy conceptual y un poquito concepto de descomponer las cosas es que ya en esta parte, estas bases, lo que vemos es la pura estructura, ya no es el concreto. Lo mismo pasa en la fachada, de repente vemos una fachada con su aplanado, su pintura y de repente hacemos estos gajos y se deja ver ya pues ahora sí que el concreto y la estructura original, ¿no? Cuesta trabajo a veces entender, ¿verdad? Que el arquitecto ya terminó aquí. De hecho, eso es lo que nos decía Arquitecto, regrese usted a terminarme la fachada, por favor. Sí. Qué bonito el trabajo. Y aquí el concreto se pule, ¿verdad? O sea, hay un equilibrio entre el concreto con ese martelinado ya de tiempo atrás y lo nuevo, bien hecho, perfecto. Sí. Aquí lo que hicimos fue, como te comentaba, el restaurante que originalmente funcionaba como un proyecto donde tú llegabas a comer de manera formal, se fraccionó buscando diferentes actividades dentro del mismo espacio. Es decir, tú puedes llegar en la mañana a tomar un café o desayunar en esta zona, que inclusive el mobiliario va cambiando conforme el recorrido. Ya en la parte interior, más al fondo, es como el restaurante más formal, pero aquí es como una parte más informal. O puedes entrar a lo que va a ser el bar, que es la etapa final, donde está esta puerta que puedes entrar de manera independiente. Y este muro de concreto que hicimos realmente se integra con digamos, los muros que contienen al bar en la parte interior. Okay. Ese es, digamos que, parte de los espacios. El otro es la panadería que está allá, que la panadería tú puedes llegar por afuera, pedir tu café o lo que requieras, a lo mejor algún bocadillo, puedes comértelo aquí afuera o puedes comértelo dentro de la misma cafetería, pero ya tienes este proceso donde inclusive ves cómo hacen las pastas, cómo hacen el pan. Y el último punto es la terraza, que lo van a ver más adelante, ¿no? Muy bueno. Vamos a entrar. Sí, claro. El aluminio que le aplicaron un color, ¿verdad? Aquí. Así es. Sí, es un color cobrizo para que precisamente nos diera como un color diferente, ¿no? Y se adaptara a esta cromática que traíamos, ¿no? Que estábamos buscando al principio. Esto es lo que te comentaba del bar. Una vez que esté terminado vas a poder entrar por ahí también, o por la parte de afuera, como me comentaba. La techumbre hicimos como una subtechumbre, o sea, no quisimos que nada más fuera estos muros que subieran, sino que le hicimos una techumbre adicional para bajar también la altura y hacerlo más dramático al interior. Y entonces ya mediante un proceso ahí de acabados y de aplicación de pintura con hoja de oro, hicimos ese terminado. Okay. Para hacer como el contraste con el concreto, ¿no? Tienes el concreto que es muy neutro y de repente tienes este cobrizo y tienes como color oro, ¿no? Estás jugando con esas tonalidades, ¿no? Sí. Igual lo que buscábamos aquí era evitar, por ejemplo, spots o luminarias que te dieran luz directa, sino jugar con las mismas líneas de luz y que fueran las que te iluminaran este espacio. ¿Esas vigas son originales de la estructura? Son originales, okay. Así es. Lo único que hicimos fue descarapelarlas, quitar su madera, estaban forradas con madera, y entonces darle este acabado cobrizo. Igual este espacio, aquí en el antiguo restaurante asaban carnes. Entonces lo que hicimos, esto era un muro con unas ventanas, se retiró todo eso y se creó esta ventana. Esta estructura sí la hicimos para que pudieras ver la panadería, el proceso del café y todo lo que preparan ellos aquí. Y entonces fuera como este proceso donde entras al restaurante y ves
el proceso de cómo van preparando algunos alimentos. Y aquí empieza algo de la magia, ¿verdad? De la arquitectura con el espacio. Sí, efectivamente, Abraham. Lo que te decía era, antiguamente teníamos un vitral aquí de 6 a 7 metros de altura. Y entonces una de las inquietudes del chef era que se sentía un espacio muy frío en la parte del medio. Lo que buscábamos fue bajar la altura y bajar la escala para que se sintiera mucho más cálido. Hay aquí un punto importante. En el proyecto original, al centro, tiene un desnivel más o menos de unos 50 centímetros. Esto lo hizo el arquitecto del edificio original porque de esa manera desde aquí al centro podías ver el perímetro a través de las ventanas. Ok. Si no quedabas al mismo nivel que los que están a un lado y no podrías disfrutar. Ah, ok, entendí. Vamos a acercarnos para entender Sí. la perspectiva. Entonces tú respetaste eso. Yo respeté eso, Ajá. que era importante, ¿no? Entonces lo único que hicimos fue obviamente cambiar los acabados. Estos elementos, antiguamente había como un muro, digamos a una altura de 1 metro, que contenía todo el espacio interior. Entonces, estuvimos buscando durante el proceso de diseño un elemento nuevo donde no estuviera eso, que te dejara ver hacia el interior, que los comensales pudieran ver hacia cocina o hacia los meseros, que hubiera ese contacto visual, pero sí que hubiera algo que te contuviera de alguna manera, porque también hay niños que están en esta parte. Entonces, el chef nos decía, no puedes dejarlo libre, alguien se puede caer. Entonces, recurrimos a este elemento y el diseño también es un poco para hacer encuadres de ciertos elementos. Si tú de repente te paras en esta parte, este encuadre te deja ver este espacio, ¿no? De alguna manera, o en el interior, de una manera, digamos, inconsciente si quieres, estos encuadres te dejan ver como ciertos escenarios hacia el mar, ¿no? Es un poquito esto, haz de cuenta, estás enfocando nada más esta parte, de repente estos muros juegan un poco a taparte lo que tienes a un lado y nada más te enfocas en esta parte. Y de repente pasas aquí y eso como otro frame diferente, ¿no? Donde ya tienes 2 ventanas, tienes esta vista, te entredeja ver un poquito la estructura, pero de alguna manera esos muros, aparte de lograr como contener, el cristal deja ver la conexión visual, sí te marcan esos frames que estábamos buscando de ciertos puntos. Es muy elegante la ventana horizontal que generas con los Sí. bloques de concreto. Y trae como un contraste bien interesante, porque de repente estás hablando de este material que es aparente que es un material estructural, pero de repente es también un acabado final contra la elegancia de las ventanas originales, que son las que tienen el perímetro. Aquí en esta parte, pues lo que te platicaba, ¿no? La madera juega un papel importante. En Veracruz tienes que usar mucho cedro, porque es lo que más te dura por las condiciones de humedad, de alta humedad, de bichos, de mil cosas, ¿no? Entonces, tratamos de respetar, por ejemplo, las carpinterías perimetrales y aclararlas. Uno de los objetivos del proyecto era hacer que esto se viera un poco más claro. Entonces, las maderas prácticamente de las columnas que dividen las ventanas y donde tenemos la luz indirecta, simplemente recurrimos a una especie de deslavado y dejarlas más aclaradas. Y ya en la parte superior, ya en el plafón, se quedó el color original del cedro, ¿no? Y entonces eso juega de repente un contraste con estas estructuras que hicimos para bajar las escalas, tanto al centro como en el perímetro del restaurante. Y esas mismas estructuras pues nos fueron ayudando con el juego de iluminación. Toda esta cubierta, ¿verdad? De este nuevo techo que te ayuda a bajar lo que dices, ¿verdad? A bajar la altura. Así es, Comensal aquí no sienta el techo tan alto. exactamente, que pasaba lo contrario antes, ¿no? Entonces de repente, en lugar de sentirte cómodo y de alguna manera cálido, te sentías como expuesto porque tenías este vitral con mucha luz que te daba como un cierto flashazo. Y entonces ahí no estaba funcionando bien la experiencia que quería el chef con los comensales, ¿no? Aquí lo que hicimos con el plafón central fue jugar 2 especies de planos. El primer plano, hicimos un juego de triángulos
donde dejamos pasar la luz. En la parte del techo tenemos domos, una serie de 20, 22 domos bien organizados de manera sistemática. Y lo que hicimos fue con los triángulos romper precisamente esa rigidez y dejar pasar la luz en ciertos puntos. Y este segundo plano lo que hace es bajar la escala y jugar un poquito con la experiencia del comensal, porque de repente tienes este plafón, de repente tienes este triángulo a través de donde ves el primer plano, que es el original. Lo que te decía, también jugamos un poquito con lo escenográfico, ¿no? Con estos tubos que de repente conducen las luminarias y por las cuales bajan. Aquí podemos ver un poco más de cerca el juego de la madera que nos comentabas, ¿no? Es el mismo cedro, pero con un trabajo de un tinte más claro, en contraste con un tinte ya el original del cedro. Y las vistas son muy buenas. Esa es la isla de sacrificios, que lo van a apreciar mejor en la terraza. Esto también fue un poquito el proceso del mismo concreto. Aquí cambiamos la cimbra y la moldura por medio de láminas galvanizadas y creamos este efecto, ¿no? Que es ya un poquito un juego con lo que tenemos, el material que tenemos aquí al centro. Lámina galvanizada. Eso. Sí. Este es el salón privado que no sé si pueden ver un poquito. Claro. Se siente el calor veracruzano aquí adentro. Pero aquí pueden ver, por ejemplo, los retablos que estaban arriba, que era parte de esta arquitectura muy rígida que tenía originalmente y que la decidimos romper con este elemento orgánico al centro, de donde saliera la iluminación. Y lo único que hicimos fue trabajar el color, ¿no? Con este deslavado. También es madera de cedro, entonces pues era impensable retirarlo porque es un material durable y de un gran valor. Entonces lo que hicimos fue eso. Está bueno el salón, ¿eh? Sí. Es más la vista. El chef se involucra también en el proyecto. Por ejemplo, él buscó un artista que por medio de los pescados que tienen aquí reinterpretara por medio de estos dibujos, pinturas, representar un poquito los pescados que aquí ofrecen. Y lo que hicimos nosotros fue el diseño un poquito de la cristalería, ¿no? Jugando con esa como descomposición. Está muy bonita, ¿eh? Sí, la verdad que de muchísimo talento. Saludos al chef. Saludos a todos los chefs que ven el canal. Les gusta mucho la arquitectura a los chefs. Una vez estábamos por ahí en la Ciudad de México y entramos a un restaurante de comida japonesa. Ajá. Y el chef me reconoció y me dice, yo sigo tu canal. Y yo, muchas gracias. Entonces me quedé con esa idea, ¿no? De que a los chefs les gusta la arquitectura. No, sí, les encanta. Pues es parte del... Ellos están... Yo siempre he visto, y es lo que he aprendido aquí, que ellos buscan la experiencia del comensal. O sea, la experiencia del sabor y la experiencia de lo que tú veas en el restaurante. Entonces, es un poco, por ejemplo, lo que sucedió aquí en la terraza. Parece increíble, pero este lugar no lo usaban ellos. En la primera fase se nos encomendó que le diéramos una nueva cara a esta parte. Fue lo primero que se hizo y empezó a jalar mucha gente esta zona antes de que hicieran la remodelación abajo. Entonces, los mismos, la gente que trabaja aquí y los comensales pedían un poco de, oye, ¿por qué no le dan la misma imagen de lo que tienen aquí arriba en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ese fue un efecto bien interesante. Y todos estos elementos realmente fueron elementos muy marinos y algunos constructivos. Por ejemplo, el barandal, en lugar de meter un cristal que seguramente íbamos a tener problemas porque se nos iba a empañar, se iba a lo mejor a tener problemas de salinidad, lo que hicimos fue recurrir a varillas galvanizadas, eso sí, de 1 pulgada, que salen de la propia estructura y ya por medio de cuerdas marinas hicimos este tejido. El tejido lo diseñamos en computadora y entonces mediante un proceso artesanal se fue haciendo todo este tejido. Muy bonito. Entonces,
En algunos puntos las cuerdas marinas se van galvanizando para darle cierta unión. ¿Se galvaniza la cuerda marina? Sí, es un proceso, haz de cuenta, metes calor, de manera como están acerados, metes calor y se unen los materiales. Ok. Y entonces, esto que te está dando este barandal como más cálido, no tienes ese cristal que te está rompiendo el viento, que te está rompiendo a lo mejor como cierto tacto mucho más sensorial con el mar, esto sí te lo da, porque a pesar de que lo tienes por una protección necesaria y obvia, tienes todavía ese contacto, ¿no? Sientes el fresco del mar, tienes la vista. Entonces, era un poquito ahí lo que estábamos buscando, ¿no? El repensar materiales como esto, ¿no? Que es una simple varilla de construcción, de repente se puede convertir en un barandal para una terraza, ¿no? El 90% te lo da el lugar y la ubicación y el 10% lo hicimos nosotros, ¿no? La verdad es que la vista es inmejorable y la experiencia de estar aquí comiendo, cenando, es muy, muy interesante. Y llegan las gaviotas y las tienes aquí, que juegan con el viento, ¿no? Y se quedan como suspendidas. Entonces, está padrísimo. Increíble. Y por ejemplo, aquí ya recurrimos al cemento pulido. El cemento pulido porque sí nos ayuda a generar una especie de capa impermeable con la salinidad. Aquí seguimos con el juego de la madera cumarú, el juego de las cuerdas marinas, y estos son rines de bicicleta que los reinterpretamos como unas lámparas en esta escenografía donde aquí adentro, donde se supone que va la cámara y la llanta, le incrustamos luz LED. Entonces esto es parte de lo que te da luz en la noche, y también en el perímetro tenemos esa luz, ¿no? Y ya cada mesa al centro tiene su propia iluminación mucho más, digamos, ad hoc al momento, ¿no? Excelente. Arquitecto, ¿nos podrías platicar un poco de los costos, de los tiempos de obra? Hijo, Para darnos una idea aproximadamente, nos está viendo personas que quieren remodelar su restaurante y que quieren conocer eso. sí, mira, tiempos, esta terraza yo creo que nos aventamos alrededor de unos 2 meses en lo que hicimos demoliciones, el proceso de adaptación, y costos, yo creo que por las maderas, por la iluminación y sobre todo el proceso de adecuación, alrededor de 1 millón, poco menos, 800, 1 millón más o menos, ¿no? Bastante bien, nos da una súper idea. Sí, ¿Cuántos sí, metros cuadrados tiene el restaurante? Ok, aquí arriba tenemos 90 en terraza y abajo tenemos cerca de 600 metros cuadrados. Ya contando el área principal, el área de salón y el pasillo por el que subimos aquí a la terraza. Ok, importante. Creo que está bastante bien el precio. Sí, para la terraza. Ahora, para ya el restaurante, sí es un proyecto que debe traer un valor por cerca de los 5 millones de pesos, 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Claro, En la remodelación, recordemos que tiene mucho que ver lo que te encuentras. Si de repente no tienes que hacer tantas demoliciones y no tienes que hacer tantas adecuaciones, de repente el precio puede bajar o subir drásticamente, ¿no? Entonces, luego pueden ser un poquito engañosos esos costos, sobre todo en remodelaciones, ¿no? Por eso digo, depende mucho el proyecto, las circunstancias, el material, en lo que te puede llegar a costar, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias No, hombre, por al contrario. compartirlo. Ha sido un gustazo. ¿Podrías compartirnos ahora las redes sociales para que los puedan contactar? Claro que sí, estamos en Facebook y en Instagram como Taller ADC Architecture Office. Excelente. ¿Trabajan proyectos en Veracruz y en el resto del país? Así es. ¿El resto del mundo? Así es. Ahora sí que donde nos llamen, nosotros estamos encantados de ir y hacer lo que nos gusta, ¿no? Pues arquitectura. Excelente. Muchísimas gracias, arquitecto. No, hombre, gracias a ti, Abraham. Un placer Gracias por estar acá. Nos dejamos con esto, jóvenes. No te paredes adelante.